Entré al penal del Chapo con documentos falsos, con las piernas temblando y el corazón a punto de salirse del pecho. Y lo más aterrador no fue cruzar esos filtros de seguridad. Lo más aterrador fue darme cuenta, ya adentro, de que los guardias sabían perfectamente quién era yo, que todo era un teatro, que el gobierno mexicano tenía conocimiento de cada uno de mis movimientos y eligió no hacer nada porque yo era útil, útil para ellos, útil para el cártel de Sinaloa, útil para ese sistema podrido donde nadie actúa por convicción, sino por conveniencia. Mi nombre es Lucero Guadalupe Sánchez López. Fui diputada local en Sinaloa. Fui la amante de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, el Chapo. Y fui tan estúpida como para creer que el amor, si es que eso era amor, podía protegerme de las consecuencias de meterme en el mundo más peligroso del planeta. Nací en 1986 en Badiraguato, Sinaloa. Si conoces México, sabes que Badiraguato no es un pueblo cualquiera. Es la cuna del narcotráfico mexicano moderno. De ahí salieron el Chapo, el Mayo Zambada, los hermanos Beltrán Leiva. El narco no era algo ajeno en mi infancia. Era el paisaje. Era la normalidad. Los hombres del pueblo que tenían dinero, que manejaban trocas nuevas, que construían casas grandes. Todos tenían vínculos con la sierra, con los cultivos, con la maña. No era un secreto. Era simplemente la economía local. Yo crecí viendo eso y pensando que era normal, que así funcionaba el mundo, que el dinero venía de la sierra y punto. Mi familia no era narco directamente. Mi padre era maestro rural, de los que ganan una miseria y trabajan con vocación porque no les queda de otra. Mi madre vendía comida en el mercado. Éramos pobres, no miserables, pero pobres. Y en Badiraguato, ser pobre significa vivir rodeado de gente que no lo es, de hombres que a los 20 años ya tienen más dinero del que tu padre acumulará en toda su vida. Eso marca. Eso te deja una herida que no ves, pero que está ahí, infectada, esperando el momento de abrirse. Estudié en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Derecho. Fui buena estudiante, disciplinada, ambiciosa. Quería ser alguien. Quería salir de la pobreza sin usar los atajos que todo el mundo en Sinaloa conoce. Al menos eso me decía a mí misma. Pero la verdad es que desde joven yo sabía que los atajos existían, que había caminos más rápidos, y una parte de mí siempre los tuvo en mente, aunque públicamente los rechazara. Me incorporé al PRI, luego migré al PRD, como hacían muchos políticos jóvenes que buscaban oportunidades. En 2010, a los 24 años, me convertí en diputada local por el distrito de Badiraguato en el Congreso de Sinaloa. Era la diputada más joven del Congreso estatal. Los periódicos me llamaron la cara nueva de la política sinaloense. Prometedora, dicen. Brillante, escribían. Lo que nadie escribió es que para llegar ahí, para ganar esa elección en ese distrito específico, necesitabas el visto bueno de cierta gente. Gente que no aparece en ningún directorio oficial, pero que decide quién gana y quién pierde en Sinaloa. Mi primer contacto con el mundo del Chapo no fue romántico ni cinematográfico, fue político. Fue a través de intermediarios, de reuniones donde se hablaba de apoyos para la campaña, de compromisos con la comunidad, eufemismos para decir que el cártel de Sinaloa financiaba candidatos que les fueran favorables. Y yo acepté ese financiamiento. No con maleta de dinero en efectivo, no tan obvio. Fue más sutil. Apareció la gente correcta en mis eventos de campaña. Los líderes comunitarios de la sierra me dieron su respaldo público. Los votos fluyeron de comunidades donde normalmente nadie votaba. Gané con un margen cómodo, y supe exactamente a quién le debía esa victoria. El primer año como diputada fue relativamente tranquilo. Hacía mi trabajo legislativo, asistía a sesiones, proponía iniciativas. Mantenía mis compromisos con mis financiadores
a través de silencios estratégicos, de votos en contra de ciertas leyes de seguridad, de información que de vez en cuando compartía sobre operativos que llegaban a mi conocimiento. Nada dramático, nada que me pusiera directamente en el ojo del huracán. Hasta que llegó el mensaje. Un intermediario me contactó y me dijo que el señor quería conocerme. El señor. En Sinaloa no necesitas apellido. Cuando dicen el señor, saben perfectamente de quién hablan. Me llevaron a una reunión en una casa discreta en las afueras de Culiacán, sin escoltas mías, sin avisar a nadie. Llegué pensando que sería una reunión de negocios, de política, de compromisos. Lo que no esperaba era que el hombre más buscado del mundo en ese momento, con millones de dólares de recompensa sobre su cabeza, el narco más famoso del planeta, me esperara sentado en una silla tomando café como si fuera el encuentro más natural del mundo. El Chapo era más bajo de lo que imaginaba, más ordinario en apariencia, pero tenía algo en los ojos, una intensidad, una presencia, que llenaba cualquier espacio donde estuviera. Me miró y sonrió y dijo, «Así que tú eres la diputada nueva de Badiraguato». Y yo, que debería haber dicho lo que fuera, dado media vuelta y salido de ahí para nunca volver, simplemente sonreí de vuelta y dije, «El mismo». Esa fue la primera vez que lo vi. No fue la última. Hubo más reuniones. Primero con intermediarios presentes, luego solos. La relación que se fue construyendo entre nosotros era complicada, era ambigua, era peligrosa. Él era 28 años mayor que yo. Era el líder del cártel de Sinaloa, el hombre responsable de toneladas de drogas y de incontables muertes. Debería haberme dado asco, debería haberme aterrado. En cambio, me fascinó, porque el Chapo en persona no era el monstruo que pintan los medios, al menos no en superficie. Era inteligente, directo, con un sentido del humor seco. Te hacía sentir que eras la única persona en el mundo cuando te hablaba. Y eso, combinado con el poder absoluto que emanaba de él, era una combinación devastadoramente seductora para una mujer joven y ambiciosa que creció en Badiraguato sabiendo exactamente quién era ese hombre. Para finales de 2011 éramos amantes. No voy a romantizar eso. No fue una historia de amor de telenovela. Fue una relación basada en poder, en conveniencia mutua, en la adrenalina de hacer algo absolutamente prohibido y peligroso. Yo le servía a él porque era una diputada que podía darle información política, que tenía acceso a ciertos círculos, que podía ser sus ojos y oídos en el Congreso estatal. Él me daba protección, dinero, la sensación de ser intocable. Mientras estabas bajo la sombra del Chapo en Sinaloa, nadie te tocaba, nadie te amenazaba. Eras invisible para los enemigos y visible para los que importaban. Era una protección que ningún cuerpo de seguridad del Estado podría ofrecerte. Pero todo cambió en febrero de 2014. El Chapo fue capturado en Mazatlán. Lo sacaron de un departamento a las 5 de la mañana, en operativo coordinado entre la Marina Mexicana y la DEA. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. El hombre más buscado del planeta, arrestado en calzoncillos, siendo arrastrado por marines. Para mí, fue un golpe en el estómago, no solo por la relación personal, sino porque sabía exactamente lo que significaba. Sabía que su captura iba a generar una tormenta de investigaciones, que su teléfono iba a ser revisado, que sus comunicaciones iban a ser analizadas, que los nombres que aparecieran en su órbita serían investigados. Y mi nombre estaba en esa órbita, muy adentro de esa órbita. Lo trasladaron al penal del Altiplano, la cárcel de máxima seguridad en el Estado de México, la misma donde años después encerrarían a otros grandes capos. Y entonces vino la decisión más estúpida, más temeraria, más absolutamente insana que he tomado en mi vida. Decidí visitarlo. No como Lucero Sánchez López, diputada de Sinaloa,
porque eso habría levantado demasiadas alertas, sino con documentos falsos, con una identidad fabricada. Me convertí temporalmente en otra persona para poder cruzar las puertas del penal más vigilado de México y visitar al hombre más custodiado del país. Y lo hice no una, sino 2 veces. 2 veces entré a ese penal con documentos que no eran míos, con una identidad prestada, jugándome la libertad y la vida por ver a un hombre que, si hubiera tenido 2 dedos de frente, debería haber cortado todo contacto desde el momento de su arresto. La primera vez que entré al altiplano con documentos falsos fue en marzo de 2014, apenas un mes después de su captura. Alguien del cártel me contactó. Me dijo que el señor quería verme, que había manera de hacerlo. Me explicaron el procedimiento. Habría una visita organizada bajo el nombre de una mujer real que existía en los registros como visitante autorizada. Yo entraría haciéndome pasar por ella. Los documentos eran perfectos, de calidad profesional, con todos los sellos correctos. La foto era mía, pero el nombre era de otra. Y dentro del sistema del penal, alguien ya había sido pagado para no mirar demasiado de cerca. El gobierno sabía. Eso lo entendí esa misma mañana, parada en la fila de visitantes, cuando el guardia revisó mis documentos falsos. Me miró a los ojos y me los devolvió sin decir nada, con una sonrisa casi imperceptible que decía todo sin decir nada. Entré. Vi al Chapo. Hablamos. Salí. Y pensé que era invencible. Qué error tan monumental. Qué ceguera tan absoluta. Porque nada de lo que hice en ese período fue invisible. Todo fue documentado, fotografiado, registrado. La DEA tenía infiltraciones en el cártel. La inteligencia mexicana me tenía bajo vigilancia. Cada movimiento mío era anotado en algún expediente que yo nunca vería, pero que estaba creciendo, acumulando evidencia, esperando el momento correcto para usarse. No me arrestaron de inmediato porque era más valioso dejarme libre, dejarme seguir moviéndome, seguir documentando mis contactos, mis comunicaciones, construir el caso completo antes de actuar. Así funciona la inteligencia. No actúan cuando tienen suficiente evidencia. Actúan cuando tienen toda la evidencia que necesitan para garantizar una condena imposible de revertir. Y mientras todo eso pasaba a mis espaldas, yo seguía viviendo como si nada. Seguía asistiendo al Congreso, votando en sesiones, dando entrevistas a periódicos locales. La diputada joven y prometedora de Badiraguato, construyendo su carrera política. Nadie en los pasillos del Congreso sabía, o al menos nadie decía saber, que yo había entrado 2 veces a un penal federal con documentos falsos para visitar al narcotraficante más famoso del mundo. O quizás todos lo sabían y simplemente nadie quería ser el que hablara. Porque en Sinaloa, hablar de lo que no debes hablar tiene un costo muy específico y muy permanente. La segunda visita al altiplano fue en julio de 2014. Esta vez, algo se sintió diferente desde el principio. La misma mecánica, los mismos documentos falsos, la misma entrada con nombre prestado. Pero esta vez, los guardias me miraron diferente, no con la indiferencia profesional de la primera vez. Me miraron con algo que tardé en identificar, pero que eventualmente reconocí como lástima. Me miraban como miran a alguien que no sabe que está caminando hacia su propio final. Y aún así, entré, porque el Chapo me había mandado un mensaje específico diciendo que era urgente, que necesitaba hablar conmigo, que había información importante que tenía que darme en persona. Y yo, como la idiota enamorada o encantada o lo que sea que estaba, obedecí. La conversación con el Chapo esa segunda vez fue diferente. Estaba más tenso, más paranoico. Me habló de su próxima fuga. Sí, ya en julio de 2014 estaba planeando su escape del altiplano, el escape que eventualmente ocurrió en julio de 2015 a través del túnel más elaborado que alguien haya construido para sacar a un preso. Me habló de la logística, de los pagos,
de las personas involucradas. Me confió información que nunca debí saber, porque esa información era una bomba de tiempo. Mientras más sabías, más peligrosa era tu posición. Si algo salía mal, eras testigo. Y los testigos en el mundo del narco tienen una esperanza de vida muy limitada. Salí de esa segunda visita con la cabeza llena de información explosiva y con la certeza creciente de que había cometido el error de mi vida. No el error de ese día, sino el error acumulado de años de malas decisiones, de creer que podía jugar en las grandes ligas del crimen sin pagar el precio que siempre se cobra. Manejé de regreso hacia Sinaloa con esa sensación en el estómago que solo tienen los que saben que algo malo se aproxima, pero no pueden hacer nada para detenerlo. Era como ver una tormenta en el horizonte mientras estás en medio del mar abierto, sin lugar donde refugiarte. Lo que vino después fue el inicio del fin de todo lo que yo era o creía ser. Y eso es lo que contaré en la siguiente parte de esta confesión. Los meses que siguieron a esa segunda visita al altiplano fueron los más esquizofrénicos de mi vida. Por fuera, todo seguía igual. Sesiones en el Congreso, eventos públicos, entrevistas, la vida normal de una diputada joven construyendo su carrera. Por dentro, vivía con un miedo constante que me comía desde adentro como ácido. Cada coche desconocido estacionado cerca de mi casa me hacía pensar que eran agentes federales. Cada llamada de un número desconocido me helaba la sangre. Cada vez que alguien me miraba demasiado tiempo en un lugar público, sentía que me estaban vigilando. Y probablemente tenía razón. Probablemente me estaban vigilando todo el tiempo y yo simplemente no podía verlos. El Chapo se fugó del altiplano el 11 de julio de 2015. El túnel que habían construido tenía 1,5 kilómetros de largo. Tenía ventilación, tenía iluminación, tenía rieles para un carrito que lo transportó desde su celda hasta una casa en construcción del otro lado del muro. La fuga más espectacular en la historia del narcotráfico mexicano. Y yo sabía que iba a pasar. Lo supe desde julio de 2014, cuando él mismo me lo contó en esa segunda visita. Había cargado ese secreto durante un año entero, sin poder decírselo a nadie, sin poder advertir a nadie, sin poder hacer nada excepto esperar y rezar para que cuando todo explotara, mi nombre no apareciera demasiado prominentemente en los escombros. Pero apareció. Claro que apareció. Cuando el gobierno mexicano comenzó la investigación sobre cómo fue posible que el Chapo se escapara de la cárcel supuestamente más segura del país, empezaron a revisar todo: visitas, comunicaciones, transferencias de dinero, movimientos de personas alrededor del penal en los meses previos a la fuga. Y en esos registros estaba yo. Con mi identidad falsa, sí, pero con mi cara real en las cámaras de seguridad, con mis huellas en los registros de visitas, con los testimonios de guardias que habían sido sobornados y que ahora, enfrentando sus propias condenas, estaban dispuestos a hablar de todo lo que habían visto. Recuerdo exactamente el momento en que supe que me habían descubierto oficialmente. Fue una mañana de octubre de 2015, 2 meses después de la fuga. Estaba en el Congreso Estatal cuando uno de mis asesores me llamó al teléfono con voz quebrada y me dijo que mi nombre había aparecido en los medios, no como sospechosa de algo menor, como la diputada que había visitado al Chapo con documentos falsos mientras planeaba su fuga. Mi teléfono explotó en minutos. Periodistas, colegas del Congreso, mi familia, todos llamando al mismo tiempo, queriendo saber si era verdad, si lo había hecho, si era la misma persona que aparecía en las cámaras del altiplano. No huí. Eso es algo que la gente no entiende cuando ve mi historia desde fuera. ¿Por qué no huí cuando tuve la oportunidad? La respuesta es que no tenía a dónde ir, que el cártel no pudiera encontrarme si se convertía en enemigo. Y no tenía a dónde ir, que el gobierno no pudiera encontrarme si iniciaba una persecución formal.
Estaba atrapada entre dos poderes que me aplastaban desde ambos lados. Si huía del gobierno, el cártel eventualmente me vería como riesgo. Si cooperaba con el gobierno, el cártel me vería como soplona. La única diferencia era en qué tipo de peligro prefería estar. Y decidí enfrentar el peligro legal antes que el peligro de la maña. Me presenté voluntariamente ante el Ministerio Público Federal en Culiacán, acompañada de mis abogados. Fue la caminata más larga de mi vida, desde el coche hasta la puerta de esas oficinas, con fotógrafos y camarógrafos gritando mi nombre desde todos los ángulos, con flashes cegándome, con micrófonos empujados hacia mi cara. Toda mi vida profesional, todo lo que había construido, todo el esfuerzo de años, desmoronándose en ese paseo de 50 metros. Entré al edificio y supe que la vida que conocía había terminado. Los interrogatorios fueron extenuantes. Durante días, agentes federales me preguntaron sobre todo, sobre mis visitas al penal, sobre mis comunicaciones con el Chapo, sobre lo que sabía de la fuga, sobre mis vínculos con el cártel de Sinaloa, sobre el financiamiento de mi campaña, sobre nombres y fechas y lugares. Mis abogados me habían preparado para hablar lo mínimo indispensable, para no incriminarme más de lo que ya estaba incriminada por las evidencias que ellos ya tenían. Pero los agentes eran hábiles, eran pacientes, sabían exactamente cómo hacer que una persona se contradijera, cómo usar el cansancio y el miedo para extraer información que en condiciones normales nunca darías. Lo que más me perturbó de esos interrogatorios no fueron las preguntas sobre el Chapo, fueron las preguntas sobre el gobierno mismo, porque los agentes que me interrogaban claramente sabían cosas que yo pensaba que eran secretos. Conocían detalles de mis visitas al altiplano que solo podían saber si habían tenido acceso a los registros internos del penal desde el principio. Y eso confirmó lo que ya sospechaba, que el gobierno sabía de mis visitas cuando ocurrieron, que los guardias que miraron mis documentos falsos y me dejaron pasar no actuaron solos, sino siguiendo instrucciones de alguien más arriba, que yo había sido un instrumento de vigilancia sin saberlo. Que me dejaron entrar al penal con documentos falsos no porque el sistema fallara, sino porque el sistema funcionó exactamente como alguien quería que funcionara. Eso es lo que más me destruyó psicológicamente de todo este episodio. No que me hubieran atrapado, sino entender que nunca había sido libre, que desde el momento en que acepté meterme en ese mundo, cada paso que di, cada decisión que tomé, había sido monitoreada, documentada, archivada, que era una pieza en un tablero mucho más grande, movida por manos que nunca vi, que el gobierno mexicano me usó para obtener información sobre el Chapo, sobre sus planes, sobre sus contactos, y cuando ya no fui útil, me expusieron. Me sacrificaron en el altar de la conveniencia política. Fui útil mientras fui útil, y cuando dejé de serlo, me entregaron a la tormenta mediática. Durante esos meses de investigación, el Chapo seguía prófugo. Lo recapturaron en enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa, después de un enfrentamiento con la Marina que dejó varios de sus escoltas muertos. Y su segunda recaptura aceleró todo el proceso legal en mi contra, porque con el Chapo nuevamente en custodia, los fiscales tenían acceso a más información, a más testimonios, a más evidencias que construían el panorama completo. Mi nombre aparecía en múltiples fuentes, no solo como visitante del penal, sino como diputada con vínculos documentados con el cártel de Sinaloa que habían facilitado su operación política en la región. Perdí mi cargo como diputada. El Congreso de Sinaloa me retiró el fuero. Mis colegas, los mismos que me habían aplaudido en sesiones, que habían comido en el mismo restaurante que yo, que habían pedido mi apoyo para sus iniciativas, me dieron la espalda como si nunca me hubieran conocido. En política, cuando caes, caes solo. No hay lealtades, no hay amistades reales,
Solo hay conveniencias que duran exactamente hasta el momento en que ya no son convenientes. Mi familia quedó destruida. Mis padres, que habían invertido toda su esperanza en mí, que me habían visto convertirme en la primera diputada de la familia, que me habían presumido con orgullo en Badiraguato, ahora no podían salir a la calle sin que alguien les preguntara por la hija narcodiputada. Mi padre, el maestro honesto que nunca aceptó un soborno en su vida, tuvo que enfrentar la vergüenza de tener una hija que había hecho exactamente lo contrario de todo lo que él le enseñó. Nunca me lo dijo directamente, pero vi en sus ojos, en las pocas veces que lo vi durante ese periodo, una mezcla de dolor y decepción que era peor que cualquier acusación formal. El proceso legal se extendió por años. En México, los procesos judiciales tienen una elasticidad particular que puede trabajar a tu favor o en tu contra, dependiendo de quién sea tu juez, qué tan buen abogado tengas y qué tan políticamente conveniente sea tu caso en un momento dado. En mi caso, la conveniencia política era ambigua. Por un lado, Condéname rápido demostraba que el sistema funcionaba, que nadie estaba por encima de la ley. Por otro lado, un proceso abierto y largo me daba la oportunidad de hablar, de revelar lo que sabía sobre cómo el gobierno había permitido mis visitas al penal. Y esa segunda opción era incómoda para muchas personas importantes. En 2019, el juicio en Estados Unidos contra el Chapo cambió todo, porque en ese juicio, transmitido internacionalmente, con testigos protegidos declarando desde detrás de biombos, con décadas de evidencia presentada meticulosamente por fiscales federales estadounidenses, mi nombre apareció, no como personaje central, pero apareció. Testigos mencionaron a la diputada de Sinaloa, a la mujer que visitó al Chapo en el altiplano con documentos falsos. Y esa mención, aunque breve, fue suficiente para que el mundo entero buscara mi nombre, para que millones de personas en decenas de países supieran quién era Lucero Guadalupe Sánchez López y cuál había sido mi rol en todo esto. El Chapo fue condenado a cadena perpetua más 30 años en una prisión de máxima seguridad en Colorado, el ADX Florence, el lugar donde mandan a los presos que consideran demasiado peligrosos o importantes para cualquier otra prisión. El hombre que yo conocí, que me habló con esa intensidad en los ojos, que me contó sus planes de fuga con la calma de alguien discutiendo el pronóstico del tiempo, ahora pasará el resto de su vida en una celda de 2 por 3 metros, sin luz natural, sin contacto humano real, en el aislamiento más absoluto que el sistema penitenciario estadounidense puede ofrecer. No siento pena por él. Sería deshonesto decir que siento pena. Siento algo más complicado. Una mezcla de alivio de que ya no pueda afectar mi vida, de tristeza por la persona que pensé que conocía, aunque probablemente nunca la conocí de verdad, y de rabia hacia mí misma por haber permitido que esa relación destruyera todo lo que había construido. Lo que más me pesa no es el proceso legal. Lo que más me pesa es saber quién habría sido yo si hubiera dicho no. Si en aquella primera reunión en Culiacán, cuando el Chapo me miró y sonrió, yo hubiera tenido la fuerza de reconocer el peligro y alejarme, podría haber tenido una carrera política real. Podría haber llegado lejos sin mancharme las manos. Pero tomé el atajo. El mismo atajo que todos en Sinaloa conocen, el que promete rapidez y entrega destrucción. Y ahora vivo con eso. Con la versión de mí misma que pudo haber sido y no fue. Con el fantasma de la diputada honesta que nunca llegué a ser. El gobierno mexicano nunca admitió oficialmente que sabía de mis visitas al penal cuando ocurrieron. Nunca hubo ningún funcionario que se parara frente a una cámara y dijera que la dejamos entrar porque nos convenía, porque era una fuente de información, porque el sistema no falló, sino que funcionó exactamente como queríamos. Oficialmente, mis visitas fueron una falla de seguridad, una brecha en el sistema, una negligencia de guardias que fueron sobornados.
La narrativa oficial convirtió mi historia en un escándalo de corrupción de nivel medio, donde la villana era yo y el sistema era víctima de su propia debilidad. Nadie pagó por haberme dejado entrar. Los guardias que procesaron mis documentos falsos fueron suspendidos temporalmente y algunos reubicados. Ninguno fue procesado criminalmente, porque procesar a los guardias hubiera significado investigar a quién les dio las instrucciones. Y esa investigación habría llegado a lugares muy incómodos muy rápido. Esa es la parte de mi historia que los medios nunca contaron con suficiente profundidad. Todos se obsesionaron con el escándalo de la diputada que se acostó con el Chapo, con los documentos falsos, con el ángulo de la telenovela criminal. Nadie se detuvo el tiempo suficiente a preguntar: ¿cómo es posible que una persona entre dos veces a un penal de máxima seguridad con documentos falsos, sin que el aparato de inteligencia del Estado mexicano lo detecte en tiempo real? La respuesta obvia es que sí lo detectó, que lo sabía, que eligió no actuar porque tenía razones para no actuar. Y esas razones tenían que ver con información que yo, sin saberlo, estaba extrayendo del Chapo y que de alguna manera llegaba a manos del gobierno. ¿A través de qué canal? Exactamente no lo sé. Pero la lógica es irrefutable. Un sistema de seguridad que falla dos veces exactamente de la misma manera no está fallando. Está siendo dirigido. Hoy vivo en el anonimato, en una ciudad que no diré, en una vida que no publicito, con una identidad que trato de que no aparezca en buscadores. No tengo cargo político. No tengo los lujos que alguna vez tuve. No tengo la protección que alguna vez sentí cuando estaba bajo la sombra del cártel. Solo tengo esta existencia discreta y constante miedo de que algún día lleguen golpes a mi puerta que no sean del gobierno, sino de alguien que considera que sé demasiado y que he vivido demasiado tiempo siendo un riesgo. Porque eso es lo que eres cuando saliste del mundo del narco, sin ser una traidora oficial, pero sin ser tampoco una aliada activa. Eres un riesgo flotante, un expediente abierto, alguien que sabe cosas que podrían ser inconvenientes para personas todavía muy poderosas y todavía muy peligrosas. Y esas personas tienen memoria larga. No importa que hayan pasado años, no importa que el Chapo esté pudriéndose en Colorado. Las estructuras que él construyó siguen funcionando. Los herederos de su poder siguen operando. Y yo sigo siendo alguien que sabe demasiado sobre cómo funcionaban las cosas internamente. La lección que aprendí de todo esto no es que el crimen no paga, es que el crimen te paga en una moneda que no reconoces como deuda hasta que te llegan a cobrar con intereses. Cada decisión que tomé, desde aceptar el financiamiento del cártel para mi campaña hasta entrar al altiplano con documentos falsos, me pareció manejable en el momento. Un riesgo calculado. Un movimiento estratégico en un tablero complejo. Lo que no vi es que el tablero estaba inclinado desde el principio, que los que mueven las piezas más grandes siempre ganan, y los que somos piezas medianas somos sacrificables en cualquier momento que convenga al juego mayor. Si hay algo que puedo ofrecerte con esta confesión, es esto. El poder que parece protegerte siempre tiene un costo oculto. La protección que el narco ofrece no es gratuita, no es un regalo. Es un préstamo con una tasa de interés que no se anuncia, pero que tarde o temprano se cobra. Y cuando se cobra todo. Tu carrera, tu familia, tu libertad, tu nombre, tu futuro. Todo. Fui diputada a los 24 años. Tuve acceso a esferas de poder que la mayoría de las personas nunca conocerán. Y lo cambié por documentos falsos, por una relación que nunca fue lo que creí que era, y por una vida de paranoia permanente que no tiene fecha de vencimiento. Esta es mi historia. No la versión que quise contar durante años, la versión real, la que tiene vergüenza y estupidez y complicidad y traición y consecuencias, la que no tiene héroe ni redención clara,
Solo una mujer que tomó decisiones equivocadas con los ojos abiertos y paga por ellas cada día que respira. Y seguirá pagando, porque algunas deudas no tienen finiquito posible. Lo que nadie sabe, lo que nunca declaré formalmente ante ningún fiscal mexicano ni estadounidense, es la dimensión completa de lo que el Chapo me confió durante esas 2 visitas al altiplano. No solo me habló del túnel, me habló de personas, de nombres, de funcionarios del gobierno federal que estaban en su nómina, no como empleados ocasionales, sino como socios estructurales. Nombres que yo reconocí inmediatamente porque eran personas que aparecían en los noticieros hablando de combatir el narcotráfico. Secretarios, subsecretarios, generales, directores de organismos de inteligencia. Personas que públicamente representaban la guerra contra el cártel de Sinaloa y privadamente cobraban para garantizar que esa guerra tuviera límites muy precisos y muy convenientes. Cargar esa información fue lo más pesado que he cargado en mi vida, más pesado que el proceso legal, más pesado que la vergüenza pública, porque era información que me hacía extremadamente peligrosa para personas con poder real de hacerme daño, y al mismo tiempo era información que no podía usar sin convertirme en objetivo inmediato. Si la revelaba públicamente, me mataban. Si la entregaba al gobierno mexicano, se la entregaba precisamente a algunas de las personas que estaban en esa lista. Si la entregaba a los estadounidenses, traicionaba al cártel de manera irreversible y firmaba mi sentencia de muerte. Era un secreto que me quemaba por dentro, pero que no podía soltar sin destruirme completamente. Hubo un momento específico durante los interrogatorios en que un agente federal me preguntó directamente si el Chapo me había mencionado nombres de funcionarios del gobierno. Lo miré a los ojos y le dije que no. Mentí. Y él lo sabía. Y yo sabía que él lo sabía. Y ambos nos quedamos en silencio por varios segundos. Ese silencio tenso, donde dos personas reconocen tácitamente que están jugando un juego cuyas reglas no están escritas, pero que ambos entienden perfectamente. Él no insistió. Yo no agregué nada. Y el tema nunca volvió a surgir formalmente en ningún interrogatorio posterior. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuánto quería realmente el gobierno mexicano que yo hablara. Las semanas posteriores a mi declaración inicial fueron de una paranoia que no sé cómo describir a alguien que no la ha vivido. Dormía con la luz encendida. Cambiaba de ruta constantemente. No usaba el mismo teléfono 2 semanas seguidas. Mis abogados me recomendaron que no saliera sola, que no tuviera rutinas predecibles, que variara mis horarios de manera que nadie pudiera anticipar mis movimientos. Y yo seguía esos consejos con una disciplina obsesiva, porque no eran precauciones abstractas. Eran protocolos de supervivencia real en un país donde las personas que saben demasiado desaparecen con una frecuencia que ningún gobierno quiere reconocer oficialmente. Hubo una noche en particular, creo que fue en noviembre de 2015, en que dos hombres en una camioneta sin placas se estacionaron frente a mi casa en Culiacán durante 4 horas. No hicieron nada, no bajaron, no tocaron la puerta. Solo estuvieron ahí, estacionados, visibles, durante 4 horas y luego se fueron. No necesitaron hacer nada más. El mensaje era perfectamente claro sin necesitar palabras. Te estamos viendo. Sabemos dónde vives. Sabemos que sabes cosas. Y estamos aquí para recordarte que tu silencio no es una opción, sino una obligación. Llamé a mis abogados al día siguiente y les conté. Me dijeron que denunciara ante el Ministerio Público. Les pregunté que a cuál Ministerio Público acudir, cuando no sabes si la amenaza viene del cártel, del gobierno o de ambos simultáneamente. No tuvieron respuesta para eso, porque no la hay. Esa es la trampa perfecta del sistema mexicano. Estás amenazada por actores que tienen vínculos entre sí, que se protegen mutuamente, que comparten información.
Denunciar ante el gobierno puede ser exactamente lo mismo que denunciar ante el cártel. Y no denunciar te deja sin ninguna protección formal. De cualquier manera pierdes. Decidí entonces hacer algo que en retrospectiva fue probablemente la única decisión inteligente que tomé en todos esos años. Me contacté, a través de canales muy discretos que no voy a revelar, con periodistas internacionales, no mexicanos, periodistas de medios extranjeros con credibilidad establecida y con la protección institucional de organizaciones que no podían ser presionadas fácilmente por el gobierno mexicano ni por el cártel de Sinaloa. Les di información, no toda, no los nombres que el Chapo me había mencionado, porque eso era demasiado peligroso incluso a través de canales seguros. Pero sí información sobre el funcionamiento del sistema de corrupción en Sinaloa, sobre cómo el cártel financiaba candidatos políticos, sobre los mecanismos específicos que usaban para lavar dinero a través de la economía formal. Lo hice no por heroísmo, lo hice como seguro de vida, porque si esa información estaba documentada en manos de periodistas extranjeros, si había un expediente fuera de México con mi nombre y mis declaraciones, entonces mi muerte o desaparición tendría consecuencias para personas que preferían evitar esas consecuencias. Era una apuesta arriesgada, pero era la única ficha que tenía para jugar. Funcionó, al menos hasta ahora. Sigo viva, sigo aquí. No conozco exactamente la razón. Quizás porque el cártel tiene problemas más urgentes que ocuparse de una ex diputada que perdió toda relevancia política. Quizás porque el gobierno prefiere que permanezca en el silencio del anonimato antes que provocar un escándalo con mi muerte. Quizás simplemente porque tuve suerte, que en México a veces ese es el factor más determinante de todos. Pero vivo con la certeza de que esa situación puede cambiar en cualquier momento. Que hay expedientes con mi nombre en oficinas que no conozco, en manos de personas que no he visto, que soy una variable no resuelta en ecuaciones de poder que me superan completamente. Lo que me roba el sueño ahora no es el pasado. El pasado ya está hecho, ya tiene sus consecuencias, ya cumplió su función destructiva. Lo que me roba el sueño es el futuro, porque no puedo planear un futuro real. No puedo hacer planes a 5 años, a 10 años. No puedo imaginar una vida normal con estabilidad y rutina y proyectos a largo plazo. Vivo en un presente constante y ansioso, donde cada día que pasa sin que algo malo ocurra es considerado un éxito. Eso es lo que me dejó todo esto. No la pobreza, no la pérdida del cargo, no la vergüenza pública. Me dejó la incapacidad de proyectarme hacia el futuro con alguna confianza de que ese futuro llegará. Pienso mucho en otras mujeres que han quedado atrapadas en órbitas similares. No solo amantes de capos, sino esposas, hermanas, hijas, funcionarias públicas que tuvieron contacto con el mundo del narco y que ahora viven en ese limbo donde el crimen ya las marcó, pero la justicia no terminó de procesarlas. Somos muchas, más de las que aparecen en los medios, porque los medios solo cubren los casos espectaculares, los que tienen nombres famosos y escándalos cinematográficos. Pero hay cientos, quizás miles de mujeres en México que viven exactamente lo que yo vivo, atrapadas entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno, demasiado comprometidas para ser ciudadanas normales, demasiado marginales para ser actores relevantes del crimen organizado, flotando en una tierra de nadie que no aparece en ningún mapa oficial. El cártel de Sinaloa sigue operando. Después de la captura y extradición del Chapo, la organización se fragmentó parcialmente, pero no desapareció. Los chapitos, los hijos del Chapo, tomaron control de partes importantes de la estructura. El Mayo Zambada siguió operando hasta su propio arresto en 2024, cuando apareció en Estados Unidos en circunstancias que todavía generan preguntas sin respuesta sobre si fue entregado o se entregó voluntariamente.
El cártel que yo conocí sigue existiendo en formas mutadas y adaptadas, y las relaciones entre ese cártel y estructuras del poder político mexicano siguen siendo exactamente lo que siempre fueron: funcionales, rentables, profundamente arraigadas en el ADN del sistema. Nada cambió fundamentalmente. Esa es la verdad que duele más. Todo el escándalo de mis visitas al penal, todo el proceso legal, toda la exposición mediática, toda la vergüenza personal y familiar, y México sigue siendo exactamente el mismo narcoestado que era cuando yo empecé mi carrera política. Los cárteles siguen financiando candidatos. Los funcionarios siguen aceptando sobornos. Los periodistas que investigan demasiado siguen muriendo. Y los diputados jóvenes y ambiciosos que crecen en Badiraguato o en cualquier otro municipio sinalicense siguen siendo reclutados por las mismas estructuras que me reclutaron a mí, con las mismas promesas, con los mismos mecanismos. El ciclo no se rompe, se repite con nuevos nombres. Hay algo específico sobre ser mujer en este mundo que quiero decir porque nadie lo dice nunca con claridad. El narco usa a las mujeres de manera diferente que a los hombres. A los hombres los usan como ejecutores, como transportistas, como administradores. A las mujeres frecuentemente nos usan como información, como acceso, como puentes entre mundos. Yo fui usada así. Mi valor para el cártel no era operativo, sino político e informacional. Era la diputada que podía escuchar conversaciones en los pasillos del Congreso, que tenía acceso a información sobre operativos policiales, que podía influir en votaciones de ciertas leyes. Y cuando esa utilidad se agotó, cuando mi cargo terminó y mi exposición pública me convirtió en riesgo, me dejaron a la intemperie sin un segundo de duda. Las mujeres en el narco rara vez son protegidas de verdad. La protección que ofrecen es condicional e instrumental. Dura exactamente mientras eres útil y ni un segundo más. Los hombres del cártel tienen lealtades entre sí que, aunque también son instrumentales, al menos tienen una historia más larga y un código no escrito de obligaciones mutuas. Las mujeres que entran en esas estructuras, ya sea como amantes, como funcionarias cooptadas, como familiares, generalmente descubren que la protección que creyeron tener era una ilusión cuidadosamente mantenida solo mientras convenía mantenerla. Me tardé demasiado en entender eso. Me tardé años en ver que la relación con el Chapo, cualquier cosa que haya sido emocionalmente para mí, para él, era fundamentalmente utilitaria. No digo que no hubiera algo genuino en algún nivel, pero cuando llegó el momento en que yo podía ser un riesgo para él, cuando mi visibilidad pública después de su captura me convirtió en un nombre que los investigadores seguirían, no hubo ningún mecanismo de protección que se activara. No hubo llamada de sus operadores diciendo que me sacaran del país, que me dieran nueva identidad, que garantizaran mi seguridad. Simplemente el silencio. El abandono limpio y eficiente de un activo que ya no servía. Y eso, paradójicamente, probablemente me salvó la vida. Porque si el cártel me hubiera considerado suficientemente importante para proteger activamente, también me habrían considerado suficientemente importante para eliminar cuando las circunstancias cambiaron. El abandono fue cruel, pero el abandono me dio movilidad. Me permitió no estar en ninguna estructura formal que me convirtiera en objetivo. Soy nadie para el cártel ahora, y ser nadie en ese mundo, aunque duele el ego y destruye cualquier romanticismo sobre lo que creías que eras para ellos, es infinitamente más seguro que ser alguien. Hoy, cuando veo en las noticias cobertura sobre el mundo del narco, cuando veo entrevistas con funcionarios hablando de sus logros en seguridad, cuando veo estadísticas de decomisos y detenciones presentadas como evidencia de que el sistema funciona, siento una mezcla de rabia y cansancio que es difícil de articular. Rabia, porque sé que es teatro. Sé cómo funciona realmente.
Sé que por cada tonelada de droga decomisada hay 100 que pasaron sin problema. Sé que por cada capo arrestado hay docenas de funcionarios públicos que siguen cobrando su parte sin que nadie los toque. Y cansancio porque llevar ese conocimiento es pesado. Es pesado saber la verdad sobre cómo funciona tu país y no poder decirla completamente en voz alta sin ponerte en peligro. Esta confesión que estoy dando ahora, esta verdad que estoy contando, es lo más parecido a liberación que he experimentado en años. No es liberación completa. No existe esa liberación para mí, pero es algo. Es decir en voz alta lo que por años tuve que callar. Es nombrar la corrupción sistémica que me usó y me descartó. Es reconocer mis propias responsabilidades sin esconderme detrás de victimizaciones convenientes, pero falsas. Tomé decisiones equivocadas. Soy responsable de esas decisiones. Y también fui instrumentalizada por un sistema que me utilizó y luego me expuso cuando ya no era útil. Ambas cosas son verdad simultáneamente. Y vivir con esa doble verdad, siendo responsable y siendo víctima al mismo tiempo, es el desafío existencial más complicado que he enfrentado. Si hay una mujer joven en algún lugar de Sinaloa, o de Tamaulipas, o de Guerrero, o de cualquier estado donde el narco tiene presencia dominante, que está considerando aceptar el apoyo del crimen organizado para avanzar en su carrera política, que está pensando que puede manejar esa relación sin que la destruya, que cree que es suficientemente inteligente para usar al cártel sin que el cártel la use a ella, quiero que sepa esto. Yo también pensé exactamente lo mismo. Yo también creí que era suficientemente lista para manejar esa situación. Y mira cómo terminé. No existe la manera de tener una relación transaccional controlada con el crimen organizado. No existe el trato justo con gente que construyó su poder sobre la violencia y la traición. No existe la salida limpia una vez que entraste. Solo existe la profundidad variable del hoyo en que caes. Puedes caer poco o puedes caer mucho, pero caerás. Es matemática. Es certeza. Es la única verdad absoluta que he aprendido de todo esto. Y con esa verdad, con ese peso, con esa claridad que llegó demasiado tarde para salvar lo que ya no tenía salvación, sigo viviendo. Un día a la vez. Con miedo que ya es tan familiar que casi no se siente como miedo, sino como el aire que respiro. Con la esperanza pequeña y terca de que quizás un día México sea diferente, de que quizás las generaciones que vienen tengan un sistema que no los ponga en las posiciones imposibles en que nos puso a nosotros, de que quizás la corrupción que parece permanente tenga en algún lugar una fisura por donde entre la luz. Pero mientras ese día llega, si es que llega, aquí estoy. Lucero Guadalupe Sánchez López, exdiputada de Sinaloa, la mujer que entró al penal del Chapo con documentos falsos, la mujer que el gobierno usó sin que ella lo supiera, la mujer que perdió todo por creer que el poder ajeno podía compensar la fortaleza propia que nunca se tomó el tiempo de construir. Aquí estoy, viva, aunque no siempre segura, libre, aunque no completamente, hablando, aunque con límites que no son míos, sino del mundo en que vivo. Esta es mi confesión, incompleta en los detalles que podrían matarme, completa en la verdad de lo que fui, lo que hice y lo que pagué por haberlo hecho. Que sirva para lo que sirva. Que quien la escuche saque las conclusiones que quiera sacar. Yo ya saqué las mías. Llegaron tarde, costaron demasiado y no cambiaron nada de lo que ya estaba roto. Pero son mías. Y eso, después de años de no tener nada que fuera completamente mío, es algo que nadie me puede quitar. Lo que nunca conté en ninguna declaración oficial, lo que guardé con más cuidado que cualquier otra cosa, es la noche específica en que entendí que el gobierno mexicano no solo sabía de mis visitas al altiplano, sino que las había orquestado desde el principio. No fue una revelación gradual, fue un momento exacto,
Una conversación específica, una frase dicha por una persona que no debería haberla dicho, pero que la dijo porque creía que yo ya estaba tan hundida que no importaba lo que supiera. Esa noche cambió mi comprensión de todo, no solo de mi caso personal, sino de cómo funciona realmente el poder en México a sus niveles más profundos y más oscuros. Fue en enero de 2016, días después de la recaptura del Chapo en Los Mochis. Yo estaba en Culiacán, en un proceso legal que avanzaba lentamente, cuando recibí una llamada de un número que no reconocí. La voz al otro lado era de un hombre que se identificó solo como alguien que quería ayudarme. Me dijo que tenía información que me convenía escuchar. Me citó en un restaurante del centro de Culiacán, uno de esos lugares con reservados privados, donde las conversaciones importantes se tienen desde siempre en esta ciudad. Fui con mi abogado. El hombre que llegó era de mediana edad, traje discreto, sin ningún elemento que lo identificara con ninguna institución, pero hablaba con la seguridad de alguien que sabe que tiene poder real detrás. Me explicó la situación con una frialdad que todavía me estremece cuando la recuerdo. Me dijo que desde mi primera visita al altiplano en marzo de 2014, la Secretaría de Gobernación tenía conocimiento completo de mis movimientos, que los documentos falsos que usé habían sido detectados en el primer filtro de seguridad, pero que existía una instrucción específica de dejarme pasar, que había un equipo de inteligencia que monitoreaba cada visita al Chapo, no para detener las visitas, sino para documentar qué información circulaba entre el preso y sus contactos exteriores, que yo había sido, sin saberlo, un canal de inteligencia involuntario, que las conversaciones que el Chapo tenía conmigo, que él pensaba eran privadas, eran escuchadas y registradas por equipos técnicos instalados en la sala de visitas. Me quedé sin palabras por varios segundos. Luego pregunté lo obvio: si me estaban usando como canal de inteligencia, ¿por qué me expusieron públicamente cuando el escándalo estalló? La respuesta que me dio fue la más cínica que he escuchado en mi vida, y he escuchado muchas cosas cínicas. Me dijo que mi utilidad como canal había terminado, que para julio de 2015, cuando el Chapo se fugó, yo ya no tenía acceso relevante que justificara mi protección, que políticamente era más conveniente convertirme en el chivo expiatorio de la fuga, en la prueba de que hubo negligencia y complicidad de actores externos, que proteger a una exdiputada que ya no servía para nada. Me usaron, me exprimieron, y cuando ya no quedaba nada que extraer, me tiraron a los lobos mediáticos y legales. El hombre que me contó esto no lo hizo por bondad, lo hizo porque quería algo a cambio. Quería garantías de que yo no hablaría de ciertos aspectos de mis conversaciones con el Chapo que podrían comprometer a personas específicas todavía activas en el gobierno. Me estaba ofreciendo un trato implícito. Silencio mío a cambio de que ciertas presiones legales sobre mi caso se aliviaran. No firmé nada. No dije sí ni no explícitamente. Simplemente escuché, agradecí la información y me fui. Pero ambos sabíamos que el mensaje había llegado y que yo lo había entendido perfectamente. Esa conversación me enseñó la lección más importante de toda esta experiencia. En México, el poder no tiene ideología ni lealtades permanentes. El poder tiene solo intereses. Y los intereses cambian dependiendo de las circunstancias. Hoy eres útil y te protegen. Mañana eres un estorbo y te sacrifican. Y pasado mañana quizás vuelves a ser útil y te rescatan. No hay nada personal en ninguna de esas decisiones. Eres un recurso que se usa o se descarta según la conveniencia del momento. Entender eso, integrarlo verdaderamente, tardé años. Pero una vez que lo entendí, cambió completamente cómo veía mi propia historia. No fui solo la amante del Chapo que cometió el error de visitarlo en prisión con documentos falsos. Fui una pieza en un juego de inteligencia que nunca comprendí mientras lo estaba jugando. Fui reclutada sin saberlo, usada sin consentimiento informado
y descartada con precisión quirúrgica cuando ya no era necesaria. Y lo más perturbador de todo es que este tipo de operaciones, donde el Estado usa a ciudadanos como instrumentos de inteligencia sin su conocimiento, son probablemente más comunes de lo que cualquier gobierno admitirá jamás. Hay personas en México en este momento que están siendo usadas exactamente como yo fui usada, que creen que tienen agencia en sus propias decisiones, que piensan que están navegando el sistema cuando en realidad el sistema los está navegando a ellos. Después de esa reunión en el restaurante de Culiacán, algo en mí se rompió definitivamente, pero también algo se clarificó. La rabia que sentí fue inmensa, una rabia fría, muy diferente al miedo caliente que había dominado mis emociones durante meses. Rabia contra el sistema que me había usado, rabia contra mí misma por haber sido tan ciega, rabia contra el Chapo por haberme involucrado en sus planes sin medir las consecuencias para mí, rabia contra los políticos que me rodeaban que sabían o sospechaban lo que pasaba y eligieron no decirme nada porque tampoco les convenía, rabia contra todo y contra todos, incluida yo misma. Pero junto con la rabia llegó algo inesperado, claridad. Porque cuando entiendes completamente cómo funciona el sistema que te destruyó, cuando ves todos los engranajes y comprendes cada movimiento, pierdes el miedo de una manera particular. No pierdes todo el miedo, eso sería mentira, pero pierdes el miedo a lo desconocido, que es el más paralizante de todos. Lo que venía ya no era misterioso, era predecible, era manejable, al menos en términos de entenderlo, aunque no pudiera detenerlo. Y esa comprensión fue lo más parecido a poder que tuve en mucho tiempo. Los años siguientes fueron de reconstrucción lenta y dolorosa, no de mi carrera, eso era imposible, sino de mí misma, de entender quién era Lucero Sánchez, sin el cargo político, sin la protección del cártel, sin la adrenalina de vivir en los bordes del poder. Era una pregunta que nunca me había hecho seriamente, porque siempre había estado demasiado ocupada construyendo la imagen pública, escalando la estructura, manteniendo las relaciones que creía necesarias. Ahora, sin nada de eso, tenía que enfrentar la pregunta más básica y más difícil. ¿Quién soy cuando no soy nada de lo que creía ser? La respuesta que encontré no fue heroica ni inspiradora. Fue simplemente humana. Soy una mujer que cometió errores graves motivados por ambición, por las limitaciones de su entorno, por la presión de un sistema diseñado para cooptar a personas con exactamente mi perfil. Soy alguien que pagó precios muy altos por esos errores. Soy alguien que sobrevivió circunstancias que destruyeron a otras personas. Y soy alguien que todavía no sabe completamente qué hacer con todo eso. Esa incertidumbre, esa falta de resolución narrativa limpia, donde la protagonista aprende su lección y se redime, es quizás lo más honesto que puedo ofrecer. La vida real no tiene esos finales ordenados. Tiene finales abiertos e incómodos, donde sigues viviendo con las consecuencias, sin que nunca haya un momento de cierre definitivo. Una de las cosas más extrañas de mi situación actual es la invisibilidad. Después de años de ser una figura pública, de tener nombre y cara reconocibles en Sinaloa, de que periodistas buscaran mis declaraciones, de existir en el registro público de manera constante, ahora vivo en un anonimato que es simultáneamente protector y sofocante. Nadie me reconoce donde vivo ahora. Nadie sabe quién fui. Puedo ir al mercado, al médico, a cualquier lugar ordinario, sin que nadie me mire dos veces. Y hay días en que esa invisibilidad se siente como libertad. Hay otros días en que se siente como una muerte prematura, como si ya no existiera para el mundo, aunque todavía esté aquí físicamente. El proceso legal en mi contra en México nunca resultó en una condena definitiva que implicara prisión. Hubo cargos, hubo proceso, hubo años de incertidumbre legal, pero eventualmente el caso se fue diluyendo en la maquinaria judicial mexicana,
que tiene esa capacidad particular de absorber casos incómodos y hacerlos desaparecer lentamente, sin que haya nunca un momento dramático de resolución. No fui absuelta oficialmente. Tampoco fui condenada a prisión. Quedé en ese limbo gris que el sistema mexicano reserva para los casos donde condenar crea problemas, pero absolver crea otros problemas diferentes. Soy oficialmente una persona con proceso pendiente que nadie está activamente persiguiendo, pero que tampoco está completamente libre. Ese limbo legal tiene efectos prácticos en la vida cotidiana que la gente no imagina. No puedo salir del país con normalidad. No puedo tener empleos formales que impliquen revisión de antecedentes. No puedo acceder a ciertos servicios financieros. Vivo en los márgenes de la formalidad, en esa economía informal, donde millones de mexicanos operan no por elección, sino por necesidad. Y lo hago siendo alguien que estudió derecho, que fue legisladora, que conoce perfectamente los mecanismos del sistema formal. Esa ironía no se me escapa nunca. Pienso con frecuencia en el Chapo encerrado en el ADX Florence, en Colorado, en esa celda de donde nunca saldrá. Pienso en qué piensa él sobre las personas que pasaron por su vida, si piensa en mí como alguien que importó o simplemente como una herramienta más en el arsenal de recursos que usó durante décadas. No lo sé, y probablemente nunca lo sabré. Y en algún punto tuve que aceptar que esa incógnita forma parte permanente de mi historia, que hay preguntas sobre mi propia experiencia que no tienen respuesta accesible y que tengo que aprender a vivir con esas preguntas abiertas sin que me destruyan. Lo que sí sé, con una certeza que ninguna duda puede erosionar, es esto. Entré al mundo del narco con los ojos abiertos, pensando que podía controlar la profundidad de mi inmersión. Creí que podía mojarse los pies sin nadar, y el agua me llegó al cuello antes de que entendiera que el fondo era más profundo de lo que podía ver desde la orilla. Esa es la trampa. Siempre parece manejable desde afuera. Siempre parece que tú serás diferente, que tú manejarás mejor la situación, que tú tendrás la salida que otros no encontraron. Y luego estás adentro, y la salida no existe, o tiene un precio que no estás dispuesta a pagar, o ya no puedes pagar. México produce estas historias en serie. Las produce con una eficiencia industrial que debería avergonzar a cualquier Estado que se pretenda de derecho. Produce políticos jóvenes cooptados por el narco. Produce funcionarios que venden su cargo al mejor postor. Produce mujeres usadas como instrumentos y descartadas cuando ya no sirven. Produce víctimas que se convirtieron en victimarios y victimarios que se convirtieron en víctimas. Y luego produce el espectáculo mediático de la caída, el juicio público, la condena social que satisface temporalmente la demanda de justicia sin cambiar nada estructural. Y luego vuelve a empezar, con nuevos nombres, con nuevas caras, con la misma historia de fondo. Yo soy una de esas historias, no la más importante, no la más trágica. Hay historias mucho peores que la mía en este país. Hay personas que pagaron precios infinitamente más altos. Hay víctimas de la violencia del narco que nunca eligieron estar en ese mundo y que pagaron con sus vidas sin haber tomado ninguna decisión que los pusiera en riesgo. Comparada con ellos, mi situación es casi privilegiada. Al menos estoy viva. Al menos tengo voz, aunque sea una voz que tiene que susurrar más que gritar. Y con esa voz susurrada, con esa honestidad que llega cuando ya no queda nada que proteger excepto la verdad, dejo esta confesión. La de Lucero Guadalupe Sánchez López, la diputada que entró al penal del Chapo con documentos falsos, la mujer que fue usada por el Estado que la investigó, la sinaloense que creyó que podía navegar entre el narco y la política sin quemarse, y descubrió que ese fuego no distingue entre los que se acercan con ingenuidad y los que se acercan con cálculo. Todos se queman igual, que sirva para lo que sirva. Que quien la escuche haga con ella lo que quiera.
Yo ya hice lo único que podía hacer, decir la verdad en la medida en que la verdad es decible, sin convertirse en sentencia de muerte. El resto no está en mis manos. Nunca estuvo en mis manos. Eso también tardé demasiado en aprenderlo. Pero lo aprendí. Y ese aprendizaje, amargo y tardío e insuficiente como es todo lo que me queda, todo lo que nadie puede quitarme. Mi comprensión de lo que fui, de lo que hice y del sistema que nos hace a todos, en mayor o menor medida, cómplices de nuestra propia destrucción. Fin.